Sobre advertencia, no hay engaño. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, le advierte a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray que ellos serán los próximos en ser investigados, pues este gobierno no es tapadera de nadie. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente miércoles 6 de mayo y sí, así como lo escucharon, tiro cantado de Santiago Nieto en contra de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores de Enrique Peña Nieto y también del expresidente Enrique Peña Nieto. Sabemos que Santiago Nieto, pues ahí como que trae algo en contra de Peña, porque lo corrió Peña Nieto a Santiago Nieto cuando Santiago Nieto era el titular de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, cuando se empezó la investigación de Santiago Nieto en contra de Emilio Lozoya. Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Osorio Chong, por proteger a su cuate Lozoya, decidieron prescindir de los servicios del hombre que se ha convertido hoy por hoy en el que ha tenido a raya a los corruptos, el que ha conseguido que esté en la cárcel gente como Juan Collado, como Rosario Robles, también como Emilio Lozoya. Y es que el trabajo de Santiago Nieto, la verdad es que es uno de los trabajos más comprometidos en contra de la lucha de la corrupción. Este señor es un hombre que ha demostrado que no le teme a los machuchones, que los enfrenta como ninguno, y eso la verdad es lo que hacía falta en este gobierno. Por eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador respalda las decisiones de Santiago Nieto. Ayer Anabel Hernández señalaba que muchos de los procesos no se han iniciado porque necesita haber una depuración más profunda al interior de las fiscalías, en especial la Fiscalía General de la República, que si bien es cierto, tiene un nuevo titular en Alejandro Gertz Manero, como que no ha hecho esa depuración necesaria y que hay 6 o 7 personas en distintos mandos que todavía entorpecen la lucha en contra de la corrupción en México. Y a esos es a los que hay que sacar. Pero, para empezar, para poderlos sacar, se necesitan tener pruebas. Y para eso, Santiago Nieto les anticipa que también podrán ser investigados tanto Luis Videgaray como Enrique Peña Nieto. Y es que la verdad, el patrimonio de estos dos rufianes, de estas dos ratas, se ha visto incrementado de una manera inigualable. Ya hasta el mismo Carlos Slim, Bill Gates, envidiarían a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, ya que de ganar 100,000, 200,000 pesos al mes, tienen dinero para poder comprar casas de 30, 40, 50 millones de pesos. O sea, como que no es muy lógico que tú ganando 3 pesos puedas gastar 800 millones. O sea, es ahí donde dice Santiago Nieto, acá hay gato encerrado. Algo nos huele a apestoso y es precisamente la peste de la corrupción. Pues por eso, en una entrevista para el diario El País, Santiago Nieto pues deja en claro que las próximas investigaciones enfocan al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y también al expresidente Enrique Peña Nieto. Chequen la nota. Santiago Nieto advierte, Peña Nieto y Videgaray podrían ser investigados. Santiago Nieto reiteró que no somos tapadera de nadie. Si Peña y Videgaray tienen algún vínculo de corrupción, serán los siguientes. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que ve posible iniciar investigaciones contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Al ser cuestionado por El País sobre otras investigaciones en curso, como la de Emilio Lozoya, Luis Miranda, el compadre de Enrique Peña Nieto, y Chayito Robles, el funcionario anticipó que la dupla de políticos podrían ser los siguientes, es decir, todo apunta hacia ellos. ¿Por qué?
porque a fin de cuentas Luis Videgaray, a través de la Secretaría de Hacienda, era el que designaba en qué se gastaba, en qué no, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, Luis Videgaray estaba muy enterado de los desvíos de dinero que hicieron Chayito Robles, Luis Miranda, Emilio Lozoya, etcétera, etcétera. Y es bastante contradictorio y lógico inclusive que Luis Videgaray pues nunca se haya percatado, por ejemplo, de que Pemex pues estaba comprando tarugadas como Fertinal, o de que la jornada contra el hambre, en donde Chayito Robles era titular y luego Luis Miranda, pues en lugar de reducir el hambre la aumentaba. Entonces por eso es que hay que investigar a Luis Videgaray y obviamente a su jefe Enrique Peña Nieto. Reiteró Santiago Nieto que el gobierno de López Obrador no es tapadera de nadie y que de encontrarse el vínculo de los priistas con algún caso de corrupción, se tendrá que investigar. Dice: yo creo que sí, no somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentran un vínculo se tienen que investigar, refirió también al Diario Español. Afirmó que la dependencia que encabeza necesita seguir con las pesquisas, pues la corrupción era la forma de hacer política en el grupo Atlacomulco. O sea, les cantó la bola directa, les cantó el tiro de frente. El grupo Atlacomulco, bueno, Atracomucho, que estaba integrado precisamente por Videgaray, por Enrique Peña Nieto, por Arturo Montiel, por Luis Miranda, por Hank, o sea, el papá de Peña, Alfredo Pelmazo, todos estos entes políticos que surgen del Estado de México deben de ser sujetos de investigación, porque era una camarilla que se enriqueció gracias a todos los mexicanos, pero casualmente toda la zona aledaña del Estado de México se empobreció. Inclusive en este grupo Atlacomulco o Atracomucho también está por ahí Aquiles Córdoba Cerdán, el líder de Antorcha Campesina. Afirmó que la dependencia, bueno, esto ya lo vimos. Precisó que hasta el momento en la investigación en contra de Luis Miranda, compadre de Peña, no han aparecido elementos que vinculan al expresidente. Hasta el momento, o sea, todavía falta que siga caminando la investigación. Pero Luis Miranda es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior. O sea, se los dijo de frente, este señor se daba una vida de jeque árabe. Sus hijos ya los vimos en otros videos, pues aquí con la Copa de Oro, con el Chicharito Hernández, con personajes machuchones en el avión presidencial. Bueno, la vida que pocos mexicanos soñamos, la neta. Además, enumeró que este exfuncionario, es decir, Luis Miranda, está relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, como que ¿por qué? Recordemos que antes había dos sindicatos, el de Luz y Fuerza, el de la Comisión Federal, y pues ahí las gestiones con Luis Miranda para conseguir votos del sindicato de electricistas les regalaron 40 propiedades. O sea, es una mentada, porque esas propiedades hoy bien pudieron servir, si se vendían, para surtir a los hospitales de insumos médicos. También estaría relacionado Luis Miranda, obviamente, con Antorcha Campesina, ya que al ser director, al secretario de la Sede Sol, pues él designaba los programas, los proyectos, y obviamente a Antorcha Campesina le tocaba bastante lana de esta situación. El brazo electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otros estados, y está relacionado también con los temas de Huachicol, obviamente hablando de Antorcha Campesina. Pero esto no es todo. También Santiago Nieto aprovechó a señalar que se está investigando la relación y la compra de estos ventiladores, de estos supuestos ventiladores a sobrecosto, del Instituto Mexicano del Seguro Social a León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, ya que todo acto que sospeche un acto de corrupción será investigado hoy por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esos son los funcionarios que nos da gusto que estén en la 4T. Funcionarios que no se andan por las ramas, que no vienen a solapar a nadie, funcionarios que realmente dan resultados. A Santiago Nieto lo corrió Enrique Peña Nieto de manera prepotente, de manera pues para encubrir a su cuate Emilio Lozoya de la FEPADE. Este fue uno de los peores errores de Enrique Peña Nieto, ya que al sumarse Santiago Nieto a la 4T, garantiza mucha transparencia,
De hecho, la misma Fiscalía General de la República ha señalado en algunas ocasiones a Santiago Nieto como un elemento que pues los pone a trabajar de más. Y esto le molesta pues a estas personas que, como ya señaló Anabel Hernández, todavía están con ciertos nexos, que ya sería necesario una depuración importante en la Fiscalía General de la República, y esto sí tiene que ser a petición ya sea de la Secretaría de Gobernación a cargo de Olga Sánchez Cordero o el mismo Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque fue precisamente el Congreso de la Unión quien ratificó a Alejandro Gertz Manero, y es el Congreso de la Unión quien aprueba las leyes para cómo se va a regular la fiscalía de manera interna. O sea, la fiscalía tiene un reglamento, pero hay leyes de operatividad de las fiscalías. Entonces, los diputados y senadores tienen que analizar esas leyes y señalar candados más estrictos para precisamente evitar que se propague más la corrupción en estas dependencias. La fiscalía siempre ha sido como que el talón de Aquiles de la justicia mexicana. ¿Por qué? Porque llegan muchos corruptos, empresarios y de todo tipo, y les llegan al precio a muchos agentes del Ministerio Público que integran mal las carpetas de investigaciones, y al hacer esto, pues obviamente cuando pasan ante un juez, el juez no puede corregir el trabajo del fiscal, simple y sencillamente lo desecha si está mal hecho, y es ahí donde aprovechan los abogados de estos empresarios, de estos expolíticos, para dejar libres a sus clientes. Por eso es de vital importancia que también, no solamente Santiago Nieto, pues mete estos proyectos de investigación en contra de expolíticos, sino que también ya se renueve a la voz de ya las instancias como la Fiscalía General de la República, un órgano que si está funcionando al 100%, precisamente el trabajo de Andrés Manuel López Obrador para acabar con la corrupción de México será más fácil, será más viable y no quedará solamente en el intento. ¿Por qué? Porque solamente se tienen 5 años y cachito, lo que va a durar el sexenio del presidente López Obrador, y precisamente ahorita con los problemas con el coronavirus y todo esto, pues se hace un poquito más complicado llegar a la 4T verdadera. Sumado a eso, a todos los traidores que se han ido saliendo de este barco, las cosas hay que tomarlas de la mejor manera y obviamente informar con veracidad. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video me dejen un like, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere del gran trabajo que está haciendo Santiago Nieto. También los invito a que se suscriban al canal, activen las campanas de notificaciones, muy importante para recibir más notas como esta. Porque recuerden que yo no soy fifi, tampoco chayotero, yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, porque están en Cocinando la Noticia y por ende saben que se pone bueno. Va que va.